a Felipe Banderas. Felipe es psicólogo clínico, docente y escritor. Entre sus obras está El Éxodo de Mariana, la cual ganó el concurso Juegos Literarios Gabriela Mistral. Su última obra es el libro de poesía Los Hijos del Ocaso. ¿Que lo andas trayendo, Felipe? Que está acá. Ya lo habían dicho. Por si andaba con más copias, decía yo. Ya, perfecto. Dejamos con ustedes a Felipe y su ponencia El Logos y la Palabra Poética. ¿Aló? Bueno, cuando se escucha poesía es como un pájaro que se va arrancando, así que no hay nada que agarrar, ¿no? No entres dócilmente en esa noche quieta. No entres dócilmente en esa noche quieta. La vejez debería delirar y arder cuando se cierra el día. Rabia, rabia contra la agonía de la luz. Aunque los sabios al morir entiendan que la tiniebla es justa, porque sus palabras no ensartaron relámpagos, no entran dócilmente en esa noche quieta. Los buenos, que tras la última inquietud lloran por ese brillo, que sus actos frágiles pudieron danzar en una bahía verde, rabian, rabian contra la agonía de la luz. Los locos, que atraparon y cantaron al sol en su carrera y aprenden ya muy tarde que llenaron de pena su camino, no entran dócilmente en esa noche quieta. Los solemnes, cercanos a la muerte, que ven con mirada deslumbrante cuánto los ojos ciegos pudieron alegrarse y arder como meteoros, rabian, rabian contra la agonía de la luz. Y tú, mi Padre, allí, en tu triste apogeo, maldice, bendice, que yo ahora imploro con vehemencia de tus lágrimas. No entres dócilmente en esa noche quieta. Rabia, rabia contra la agonía de la luz. Dylan Thomas. Bueno, un poco lo de hoy día es un artículo que yo escribí para una revista, libro de psicología analítica en Uruguay, que habla sobre el tema de la palabra. Y me lo tomo como si fuese una causa personal, ¿no? Entonces, básicamente uno podría pensar que la palabra en Occidente ha entrado en crisis, la crisis de la palabra. Una primera crisis está dada y que lamentablemente el espíritu humanista lo mantiene, o sea, los que estamos acá tenemos ese conflicto, que seguimos siendo terriblemente antiguos en términos filosóficos porque seguimos siendo cartesianos. El pienso luego existe divide el pensar de la existencia, y el humanista se va por ahí hablando que hay que dejar de pensar y comenzar a existir, ¿no? Una interpretación y un error garrafal a estas alturas, ¿no? Y más encima piensa que eso es lo que dice el Oriente, ¿no? Dividir el pensar del existir. No, la palabra es existencia. Pero lo que pasa es que
hay una segunda crisis que es una muy importante, que George Steiner, más o menos un filósofo post-heideggeriano, la sitúa al final del siglo XIX, la crisis de la palabra. Hasta finales del siglo XIX y de ahí para atrás, la palabra hablaba a través de mí, y en el principio fue el verbo. Hay una palabra que no sale de mi boca, sino que me atraviesa. Ese es el poeta Rimbaud, ¿no? Yo soy un escribiente que escucha a la palabra que habla a través de mí. Y existía la fe de que uno podía escuchar esa palabra. Pero el hombre que se introduce en el siglo XX, según esta idea, entra en la crisis del logos, pensamiento, ¿no? Como si fuese algo que hubiese que dejar. Y entra una crisis porque, de cierta forma, hay una desconfianza en la palabra. Eso quiere decir que empieza la sensación de como si las palabras no nombrasen los objetos. La palabra celular ya nada dice del celular. Las palabras no pueden nombrar la existencia, no pueden nombrar lo verdadero. Alejandra Pizarnik dice: me he empavorecido, me he engrisado, me he aturdido, mi lengua no sabe. Enrique Lin, ¿no? Uno levanta una piedra en Chile y salen poetas gigantes, ¿no? Nada tiene que ver el dolor con el dolor. Nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos para designar esas cosas están viciadas. Como trascendencia, trascendencia, trascendencia. Nada dice, ¿no? No hay nombres en la zona muda. Silencio. Entonces, habría que tener en cuenta que cuando estamos hablando de palabra y silencio, estamos en probablemente el siglo de la crisis de la palabra. Y por lo tanto, a lo mejor su sentido más arquetípico nos queda algo lejos. El mismo George Steiner, sobre un libro que creo que se llama El contrato roto, que es el contrato roto con las palabras, ¿no? El mismo Steiner tiene otro libro, La muerte de la tragedia, y esta idea que uno se pone a pensar, la tragedia está en todas las esquinas, ¿no? Porque a cualquiera, ¿no? A cualquiera. Y no hay preparación psicológica que te disponga para un evento así, ¿no? Hazte terapia de 30 años, da lo mismo, ¿no? No es soportable, es trágico, ¿no? Pero Steiner dice, si uno mira el arte en Occidente, cine, literatura, teatro, ¿cuántas obras realmente son trágicas? ¿Cuántas obras realmente terminan en tragedia? Sin una paloma, sin una silla, sin ninguna esperanza. Casi ninguna, ¿no? Como que el occidental, que está tan sabido de lo trágico, no logra aproximarse a ese conocimiento, ¿no? Para allá vamos, ¿no? La muerte de lo trágico. Y dice, bueno, sí, son algunas obras, Los 7 Contatrevas, Edipo Rey, en un rato del mundo griego. Ahí la importancia de Freud. Todos estamos parados en psicología sobre el viejo Freud, ¿no? Que eligió un mito trágico para explicar la psique humana. Edipo se termina sacando los ojos, aunque en realidad el mito no termina ahí, pero ese Edipo.
Y Freud claramente confiaba en las palabras, nombrar sana, ¿no? Ponerle palabra, pero no es mi palabra, es la palabra de lo inconsciente, es la palabra que habla sola. Una verdadera conversación, ¿no?, va a decir Gadamer, como del paradigma relacional, una verdadera conversación nadie la maneja. La conversación habla por sí misma. Uno no la intenciona. Estamos enfermos porque no sabemos conversar. Y entonces, evidentemente que quiero dejar un rato para conversar, porque si no estaría como, ¿no? Quiero hablar, ojalá 25 minutos, máximo 30, y dejamos como, porque si no... Y entonces, un poco, hay otra crisis, una tercera, pero dejémoslo como para el final, y la idea un poco de hoy día es recoger una idea que son todas ideas poéticas, no son ideas filosóficas, es recoger la idea de María Zambrano, una filósofa que poco a poco agarra vuelo, discípula de Ortega y Gasset. Jung la invitó a trabajar con él, y ella no quiso, lo cual me parece estupendo, ¿no? Porque lo que queda bajo el influjo de Jung tiene el sello de Jung, ella no. Y una idea como para explicar, bueno, ¿a dónde hay que volver entonces? Si uno quisiese retomar la palabra, ¿a dónde hay que ir? Y Zambrano, en una escritura que es poesía en párrafo, postula la idea de que hay un logos que no es el logos aristotélico, logos como pensamiento, como palabra, como habla, ¿no? Pero el logos aristotélico lleva hacia el método, hacia la razón, hacia ese logos que como que nos pone un poquito a la defensiva por su carácter como metódico, científico. Pero en Occidente antes había otro que es el logos de Heráclito, de Parménides, de la filosofía anterior a la aristotélica, y que ese es el hieros logos, la palabra sagrada, el logos oscuro. Eso que es como poder entrar, permitirse entrar en la experiencia, hoy día cada vez más difícil, de hay algo que me va a hablar y que no soy yo. ¿No? Es posible que me hable no mi voz. No. Y que es un logos que por una competencia política, filosófica, queda marginado del conocimiento, ¿no? Hay que recordarse que Platón dice que a los poetas hay que exiliarlos, que no sirven para nada, ¿no? Pero claramente es la palabra de Dios, o lo que ustedes quieran, porque eso ya genera. Pero cuando el pillán escucha al Dios y lo baja, es la palabra, pero es la palabra dicha por el Dios. Por eso el mapuche es silencioso. Su construcción no es arquitectónica, es en el silencio, en el hieros logos. El hieros logos es silencio también. No están separados, ¿no? Dicen que en la cultura guaraní también, cuando una mujer va a quedar embarazada, primero es el hombre el que sueña y dice al hijo, ¿no? El hijo primero es verbo, es palabra, y luego la mujer queda fecundada, ¿no? Es la otra mitad. Y interesante,
Yo tenía un montón de anotaciones y no tengo idea dónde las dejé. Le iba a leer algo súper bonito de acá y... La diferencia estriba en que Aristóteles había decidido por el logos palabra. Y Platón, dudoso todavía, ¿no?, habiendo escuchado a los maestros anteriores, sentíase cada vez más atraído, como por un voto ineludible, hacia el logos del número y de la música, ¿no? Una palabra musical, una palabra numérica, una estructura, un arquetipo, ¿no?, que es igualmente también el silencio. No está separado, ¿no? Es un fondo abismal para nuestra época. Y bueno, yo simplemente porque hay que estar de acuerdo con esa idea nietzscheana de que la amistad y el diálogo están en la fricción, en el roce, deja justamente como abierta la pregunta, porque para el poeta Han, o para el filósofo Han, que imagínense, ¿no?, es un oriental, pero que se educó en Occidente. ¿Sí? Hay una diferencia importante en el concepto de vacío entre Oriente y Occidente. Yo no dudo que el sincretismo entre ambos va a terminar generando otra cosa, pero pareciera que todavía se está en una época previa, porque el vacío oriental es un vacío que no provoca angustia, y es un vacío que no tiene nada. Es como que si Heidegger lo hubiese dicho a un maestro, al maestro Basho, no, en el último momento el ser se arroja a la nada. El maestro lo hubiese mirado y dicho, planta un olmo en vez de tus ideas. Pero es como una mismidad, una nada, pero que no tiene nada, ¿no? Yo creo que el occidental, por mucho que no se lo quiera reconocer, se angustia mucho con esa idea, ¿no? Por algo la complementa con esta idea de que uno elige su reencarnación, porque ahí hay algo, y en esto es nada. Y ese es el tema. Han dice que en Occidente siempre del vacío surge una voz. Siempre surge algo. No es lo mismo, ¿no? Pero es interesante porque, bueno, ya, ¿no?, porque eso que surge es la palabra poética, es el logos, el hieros logos, es en el principio el verbo, es algo que es lo que el filósofo, el poeta, cualquier persona que está sentada acá necesita, ojalá, sentirse tomado por eso, ¿no? Probablemente las mejores intervenciones terapéuticas son esas que uno dice, ¿y por qué estoy diciendo esto? ¿No? Yo tenía planeado como irme por un lado y de repente empiezo a decirle algo a la persona que ni siquiera lo había evaluado, ni siquiera tengo la certeza de qué impacto. Palabra, ¿no? Palabra que es como que es una palabra muerta, que es la palabra de los muertos junguiana, ¿no? Que es como un sol negro sin levante ni poniente, sin cielo para orar, sin tierra que incautar, ¿no? Ako Sopov. Y bueno, agarremos entonces como recta final. La tercera crisis de la palabra que nos impide acceder a eso, que Kierkegaard va a decir que fue lo que escuchó a Abraham para estar dispuesto a matar a su hijo. La primera crisis, temporalmente hablando, es la que establece Nietzsche. En el mismo momento que lo establece un poco María Zambrano, ¿no? Clara influencia nietzscheana, que es otro filósofo que escribe poéticamente,
Que es lo mismo que le pasa a Heidegger. Al final dice, bueno, lo que hay que decir realmente, solo la poesía puede decirlo, ¿no? Y que la poesía está construida de silencios, ¿no? Si tú vas con un buen poeta y, oye, edítame el poema, te lo hace pedazos. ¿No? Mucho ruido. La poesía no es lo que se dice, es lo que no se dice. Y que tú lo sientes y lo escuchas. Es inevitable, yo empiezo y dije que iba a ir para allá, pero es inevitable, sí, tiene relación con el eros, con el vínculo, con el amor, pero teóricamente son dos cosas distintas, son las dos grandes mitades junguianas. Una es la que vemos hasta el cansancio, yo estoy medio peleado, la dictadura del eros, del amor, del vínculo, de la relación, ¿no? Que bueno, en realidad sin eso estamos hasta ¿no? Pero la otra mitad es la palabra, pero que no tiene eros. Hay que tratar de imaginarse esa experiencia, una palabra, pero sin vínculo, sin amor, sin emoción, ¿no? La palabra de los muertos, ¿no? Yo creo que el occidental está tan piteado con esa idea, está tan lejos de esa idea, que lo reproduce y lo reproduce en las películas de terror, ¿no? Bueno, ya eso es una ola, pero ya, ¿no? Como una muerte, ¿no? Pero con la cual, y es tan heavy, porque el típico personaje gringo no se da, ya le están saltando encima y todavía niega que hay algo, ¿no? Aquí en Sudamérica la primera, porque en el sur del mundo, no lo dividamos en Oriente y Occidente, sino Norte y Sur, los que estamos en el sur del mundo sabemos más de la palabra. África, Oceanía, Sudamérica, todavía no está tan lejos. Ese es un poco el problema del conflicto con el sur de Chile, ¿no? En parte. Bueno, yo me vuelvo, porque no sé por qué llegué hasta ahí, pero la tercera crisis la sitúa Nietzsche y la sitúa en este mismo rompimiento entre los antiguos filósofos y los aristotélicos, los platónicos, de ahí para adelante, porque ¿cuál sería entonces el camino o uno, ¿no? Una propuesta? Nietzsche dice, bueno, el conocimiento occidental por excelencia es el conocimiento de lo trágico, que es un pensar que está vivo. No es el pensar academicista con el cual tenemos relacionado el pensar. Es el pensamiento que experimenta porque escucha la voz de las fauces dionisíacas y caóticas en las cuales el hombre está parado. El hombre está parado sobre un caos fenomenal, ¿no? Y la mitología mundial es como algo ordena ese caos. Tenten y Cancay, Zeus contra los titanes, ¿no? Pero el fondo es dionisíaco, es caótico, es dolor, es repliegue, pero también es la máxima luz, es la máxima elevación. Y ese patos, ese realmente saber sufrir, con una palabra capaz de expresarlo, es olvidada para elegirse la palabra aristotélica del método. Donde el hombre ya no sufre por lo trágico, sino que sufre, dice Nietzsche, porque se ha equivocado. El pensamiento me puede llevar al lugar correcto y si me equivoco, entonces sufro. Ese es el sufrimiento del logos aristotélico. No. Pero el sufrimiento trágico probablemente incorpora al eros. Para Nietzsche el gran exponente va a ser
Dionisios, ¿no? El dios encargado de reemplazar a Zeus, el dios encargado de reemplazar lo patriarcal, ¿no? Lo dionisíaco, eso que colinda con ese fondo, con lo monstruoso, pero también es un sufrimiento que te hace ascender, se entiende, ¿no? ¿Y por qué? Porque mientras la fuerza del eros, mientras la fuerza del amor te da vínculo y te da vida, ¿no? La fuerza de este logos, de esta palabra, te da sentido, ¿no? La experiencia de sentido, de que mi vida tiene una dirección y de que cuando mi vida pierde sentido y vivo sin sentido, es cuando el tiempo empieza a pasar más rápido. Esa sensación de que vivimos acelerados, ¿no? El poeta Han, filósofo Han dice, no, es la falta de sentido. Por eso es la experiencia de que la vida está acelerada. Porque si hubiese sentido, si hubiese un mecanismo, una columna vertebral que incorpora un antes, un durante y un después, no el presente neurótico del humanista, aquí. No, es un presente que es como un vaso gigante que tiene pasado y futuro, porque hay una dirección. Esa es la palabra, ese es el logos, ese es algo que no lo digo yo, ¿no? Sino que se dice a sí mismo. Es prudente escuchar el logos y no a mí, decía Heráclitos. Escuchen no lo que yo estoy diciendo, ¿no? La dispersión temporal no permite experimentar ningún tipo de duración. No hay nada que rija el tiempo, no hay sentido, atomización. Uno también se identifica con lo fugaz y lo efímero. Y entonces, al cerrar, leerles lo último, que un poco es, bueno, ¿a qué entonces yo quiero darle palabra? ¿No? Yo les quiero pedir disculpas, este es un poema que ni en el lanzamiento ni después he leído, no es tan largo, es eso y eso, pero es un poco pesado y es, a la mitad se van a pillar en cualquier cosa, pero me voy a dar el lujo igual. Pero sí decir la clave de que es una palabra que todo el rato le está hablando a la madre muerta, a Perséfone, a la diosa oscura, ¿no? En esta idea que yo tengo de que el alma tiene el mundo tiene un alma, tanto como cada uno de nosotros tiene alma, hay un anima mundi, y que esa alma se está enlutando y que a ella hay que cantarle. La papisa. Alma del mundo, lado divino de la desdicha, grito mineral de los huesos. Defiende al árbol de su presa para que la madre muerta sea fruto que nos devuelva a ti. En la catedral de Santiago tu bóveda en matrimonio con el caído. Ya se nota el bulto en el encaje, ruido blanco que jamás pestañea, la muerte. Duermes a la sombra de las iglesias, viajas por carreteras vacías, oigo tu canto en el crujido de la madera. Lo sutil se presenta en tremenda soledad. Te imagino cuidando esa cuna que lo silente acompañó más allá de lo debido. Tu promesa termina de invernar, dime, ¿cómo no tratar de olvidarte? Imaginar el propio cuerpo descompuesto es principio de locura, pues no es el amor, ni el temblor, ni el deceso, sino tu amanecer, el signo de lo inorgánico y la visión. Asciende, diosa, ¿no?
Desde mi estómago quiere surgir un brote, tal como el tallo rompe la semilla, la piel envuelve algo pétreo. Quiero nombrarte, pero la gravedad es cadena amada hasta el óxido. El hombre viajará entre lo fugaz dado por lo bajo en intento de ascenso, origen de la flor de hierro, indestructible esperanza de cenizas. La diosa, vacío que une las estrellas. Sin ti la luz desgarrada se alejaría de sí misma. Opacidad, alma del cosmos, rellenas el universo. Lo divino no es algo vivo. Cuando el hombre te sepa, dejaremos lo que amamos, rendidos ante lo separado, a la tierra que despierta y olvida. Hija de la partera, mas no de la madre, difícil es la promesa sin futuro confiable, pero júbilo por el ascenso. Agujero negro, no escapamos de ti, eres tú, diosa de luto, papisa, retornas al cielo. Nuestras definiciones son vida jovial, amor, orgía, presentir lo inagotable. Te vi en un sueño, hermana mediana de las parcas, solo tú y yo, gestos sin amor, sin lazo, casi un esqueleto, casi un astro. Caminaste prisionera de mi cabeza, de mi logos, ¿no? Mis pulmones, moviste los labios, no logré escucharte. Puedo sentir el rayo rompiendo a Dios. Sangre, no hay estímulo que te justifique. Serpiente, qué triste quedas. Locura es firmar a carcajada creciente como única luz del sol en la noche, la luna. Porque eso cambiará. Estado hipnótico, llévame lejos, ahí donde Yahvé es capaz de masturbarse, tentado por el aroma de tu flor humedecida. Se acerca la caída del rey, el bufón y el relámpago. Muchas gracias. Ese es mío. El último, sí. Claro. Al logos heraclitiano. Como darles el comentario de que esta palabra, este logos, es lo que Jung entendería como animus, desde mi interpretación. ¿No? Que es distinta al ánima, que sería el eros, el amor. Y en la teoría junguiana, cuando el animus y el ánima se juntan, viene la experiencia de la totalidad. Entonces, lo que habría que unir psíquicamente son esas dos fuerzas humanizadas en mí, ¿no? Claro, claro.
Sí, es que está súper bueno. Además que probablemente es un tema que está como muy en discusión, donde no hay una sola visión, ¿no? Pero dos cosas. Una, que, claro, cada uno tendría un alma, ¿no? Que es como lo que me une con, lo que hace puente con mi experiencia de totalidad. Y también habría como que el mundo tendría un alma, ¿no? Que uniría a la humanidad con todo y con nada. Y siempre es interesante ese ejercicio como del diálogo entre esas dos figuras, ¿no? Porque en realidad desde el punto de vista como de lo junguiano, que está muy influenciado por la astrología y por la alquimia, que es la idea alquimista, el alma tiene que dejar la materia y ascender, ¿no? Tiene que levantarse. O sea, las cosas tienen alma, y lo que el alquimista trata de hacer es que el alma ascienda y se una con el espíritu, se vivifique, y que cuando vuelva al cuerpo vivifique también al cuerpo. Ese es el camino de lo alquímico, el camino de la individuación. Y un poco que es la misma idea que está en la astrología, de hecho, ¿no? Alquimistas y astrólogos en esa época como que no hay distinción. Pero por otra parte, claro, eso está más asociado al eros, ¿no? Y este sería como una idea donde también intenta depositar ese otro lado del alma, como si el alma tuviese dos partes, ¿no? O como si el alma pudiese presentarse de dos maneras distintas. Entonces, hay que tratar como de imaginárselo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, en la experiencia del poeta, el alma se presenta como voz, ¿no? Pero sí, no, es como que... Y además, como ya estamos hablando de... No voy a decir eso porque si no me voy a contradecir. Bueno, yo creo que eso es súper interesante, porque a veces uno así como sutilmente, uno le puede decir a un paciente o a un amigo: te veo desanimado, ¿no? No seas desalmado, ¿no? Como ese habitar sin alma, ¿no? Ahora, el tema es que, de cierta manera, el alma llevaría a un lugar que probablemente la conciencia no quiere ir, ¿no? Que ese es como el problema del alma, ¿no? El problema de la conciencia. Pero en realidad es un problema del alma, porque como que, bueno, es mezclar dos cosas, pero desde el punto de vista como psíquico, cuando uno no se hace cargo del alma, que es
Miren qué poético, qué bonito. Sentir y vivir lo que mi alma quiere vivir. O sea, alma, yo voy a sentir lo que tú estás sintiendo y siendo, y te libero, asciende, ¿no? Ahí el alma recién cumpliría su función de unirte con, ¿no? Pero claro, tratar de imaginarse haciéndose cargo de eso está como complejo, ¿no? Entonces ahí lo que hace el alma es que como que se empieza a petrificar y aparecen sueños de manera cada vez más burda, ¿no? Que es interesante como aprender a identificar el alma en los sueños, ¿no? Claro, porque uno, por ejemplo, sí, uno podría como entrar en la experiencia de empezar a mirar lo que sueñas paralelo a lo que estás decidiendo vivir, ¿no? Y cómo los sueños, tú puedes entrar al contenido y analizarlo, pero cómo los sueños son una palabra, son una voz, son una opinión. O, digamos, a lo mejor son un tao, un sentido. Y dices, mira, bueno, si sigues por acá, esta es mi palabra. Que no significa que uno tenga que parar, ¿no? Va a depender de cuál es el sentido de mi vida. A mí, yo, como, sí. Pero que ya está, ¿no? Que ya está en algún modelo. No es algo, no es realmente algo creado, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que como somos todos hijos de la crisis de la palabra, a mí, por ejemplo, la palabra trascendencia ya yo encuentro que no habla, ¿no? Entonces uno sigue repitiendo la palabra trascendencia. Por cualquier palabra que genere movimiento psíquico, que me mueva. Pero si ya la palabra no me mueve, no. No, yo creo que sí, que se desgasta y que el trabajo ahí no es como entrar en la tentación de vivir sin palabras, ¿no? Claro, claro, y que es un poco cierta pretensión de cómo los occidentales entendemos la meditación. Porque en el fondo, igual la meditación hay un intento de reencuentro con la verdadera palabra, con la palabra que, ¿no? Que a lo mejor es el silencio hablando, ¿no? Pero claro, se desgasta y eso deja como nos deja como cojos, ¿no? Porque habría como poco acceso, según esta idea, a ese hieros logos, a ese logos sagrado, que es la otra mitad del cuento, ¿no? Entonces,
Bueno, Zambrano elige, que es muy interesante, como que Zambrano no habla de inconsciente, no habla de sombra, que son palabras que también ya están como, habla de entrañas, de corazón, ¿no? Como para... ¿Estamos? Es como no me dicen nada. Ya, bueno, estamos entonces. Gracias a usted.